Javier era hijo único de un abogado muy próspero. Acudía a los mejores colegios, ya que la posición del padre le permitía hacerlo, a pesar de que él jamás se había esforzado por destacar en los estudios. Al contrario, su comportamiento no era el aceptado, y siempre terminaba siendo expulsado de cada una de las escuelas a las que su padre lo había ingresado. Así, con apenas 19 años, Javier era un joven que se la pasaba de colegio en colegio, sin querer hacer nada por mantenerse en ellos, dedicado a las borracheras, lleno de malas amistades, rodeado de gente que lo único que quería era aprovecharse de su posición y dinero, mientras él despilfarraba a manos llenas. A su corta edad ya había incursionado en todos y cada uno de los excesos que se podían comprar. Ya no le importaba nada, ni el llanto de su madre o los reclamos de su padre. Pero como dice el dicho, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Un día termina todo por cansar. Y así fue. El padre de Javier se cansó. Decidió que si no quería estudiar, entonces el joven tendría que trabajar. Cosa que obviamente para nada le gustó al muchacho. Entre peleas y gritos dijo que no lo haría, y que su padre tendría que seguirle dando lo necesario, o si no, se marcharía de la casa. Su padre cumplió con su amenaza. No le volvió a dar un centavo al joven, y este, en un arranque de ira, hizo maletas y partió del hogar, sin más que su ropa y alguna que otra cosa de valor que tenía. Un amigo le había ofrecido alojamiento, hasta que sus padres lo extrañaran o fueran a buscarlo. Así pasaron los días, uno tras otro, mientras su amigo ya se sentía molesto por tener ahí a una persona inútil e inservible de compañero. Pronto llegaron las discusiones. Javier, confiado, decía: ya vendrán mis padres y te pagarán todo. Si no, tranquilo. Ya venderé mi alma al diablo y tendré mucho dinero. Una noche, su amigo llegó a casa acompañado de un joven muy extraño. Javier contó su problema a este tipo, y este le respondió: amigo, ¿quieres dinero, lujos y volver a darte la gran vida que tenías? Ven mañana a esta dirección. Ahí solucionaremos tu problema. Sin decir más, este joven se despidió. Cuando se marchó, Javier preguntó a su amigo ¿de dónde lo conocía? Este respondió: para ser honesto, no recuerdo con exactitud, pero apareció por ahí una noche. No me gusta mucho su amistad. Todos los que se han metido con él terminan con problemas más grandes. Pero van varias noches que me lo encuentro en la esquina. Y había insistido mucho en verte. La plática terminó ahí, y sin más se fueron a dormir. Javier pasó la noche en vela, entre la necesidad y el orgullo de volver a casa con sus padres, fracasado y humillado. A los pocos días optó por ir a esa dirección. Al llegar, antes de tocar la puerta, esta se abrió. Y ahí estaba él, este joven de actitud extraña, inquietante, algo escalofriante. Te esperaba. Cuéntame, ¿qué necesitas? Javier sintió un ligero escalofrío, pero era más grande su necesidad de tener la vida que había perdido. Y sin pensarlo dos veces respondió:
Dinero. Mucho dinero. El extraño anfitrión asintió. Dio media vuelta y levantó del piso un maletín que de inmediato ofreció a Javier. Está bien. Aquí hay mucho. Llévatelo. Pero antes te digo que nada es gratis. Me lo tendrás que pagar. Tarde o temprano. Javier asintió emocionado. Tomó el maletín y salió rápidamente de ahí. Lo primero que hizo fue ir a un bar, donde había todo tipo de prostitutas y licor. Gastó mucho dinero, regalando entre los presentes a manos llenas, perdiéndose en una noche de vicio y depravación. Al día siguiente, fue a casa de su amigo. Déspota y orgulloso sacó dinero y se lo dio. Toma y gracias por tu hospitalidad. Era un gesto hecho con bastante desdén. Sin dejar que su amigo contestara, Javier simplemente se marchó. Día a día iba a los mejores sitios de vicio. Gastaba el dinero a manos llenas. Hasta que por fin este se acabó. Ya no tenía ni un peso más. Así que simplemente regresó por más. Como la primera vez, antes de llegar a la puerta, esta se abrió sola. Javier entró, pero esta ocasión no estaba el joven que lo atendió por primera vez. Ahora se trataba de un hombre distinto, una persona alta, vestida toda de negro, con capa y sombrero de copa. Un aspecto bastante extraño en estos tiempos. Al tener a Javier de frente le dijo: Pasa. ¿Vienes a pagar? Javier sentía que algo estaba mal. Sin embargo, su objetivo seguía siendo el mismo. No, vengo por otro préstamo. Javier hablaba con un tono de susto y temor, pero estaba decidido a irse de ahí con otra maleta de dinero. Necesito más dinero, pero no hay problema porque... Sin dejar que terminara de hablar, el hombre de negro le interrumpió alzando una maleta. Sabes que cada maleta tiene un precio, ¿no? No importa, ya pagarán mis padres. Sí, ellos pagarán por mí. Tú lo has dicho, muchacho. Toma el maletín y sal de aquí. Ojalá no te arrepientas de que sean tus padres quienes paguen tu deuda. Pasó una semana de enormes despilfarros. Ya sin dinero y sin más que hacer, Javier volvió a casa de su amigo. Después de varias súplicas, con muy mala gana le permitió nuevamente quedarse. Esa noche, Javier, al acostarse, sintió una presencia junto a él. Algo que le hacía sentir un cierto miedo. Un temor que no había experimentado antes. Así que simplemente se cubrió la cabeza. Y fue que después de un rato, logró dormir. Al final de cuentas, después de tanta parranda y muchos desmanes, Javier estaba muy cansado. En su sueño vio al hombre de aquella casa. Estaba de pie frente a él. Lo veía muy alto. Esta vez no tenía el sombrero puesto. Y su rostro era distinto. Tenía una expresión demoníaca,
En la frente le salían cuernos. En las manos tenía garras. Y en la parte de abajo, en vez de pies, tenía patas de cabra. Sus ojos eran rojos como el fuego. Y su voz era ronca. Tan ronca que resonaba en la cabeza de Javier, mientras una y otra vez reclamaba por su pago. Esa noche Javier despertó sudando. Así pasó madrugada tras madrugada. Ya no sabía si lo que experimentaba era sueño o realidad, si estaba enfermo o qué era lo que sucedía. Así que sin poder más, decidió ir a pedir perdón a sus padres. Demacrado e irreconocible llegó a la puerta de su antigua casa. Antes de tocar, esta se abrió por el viento. Javier entró y lo que vio ahí lo dejó sin aliento. En el salón estaban los restos de su madre, terriblemente descuartizada. Sangre cubría paredes y piso. Javier no lo podía creer. Era una completa pesadilla. Miró en todas direcciones, sin saber qué hacer. Caminaba balbuceando por todo el lugar sin entender qué había sucedido. Varios minutos de desesperación, hasta que de pronto notó en el suelo junto a la mano desmembrada de su madre una nota de papel. Instintivamente se acercó a ella y la leyó tratando de entender, pero muy sorprendido quedaría al leer su contenido. Una frase escueta, escrita a mano, que decía: pago de la primera deuda. Sus ojos se desorbitaron. Pronto se imaginó el cobro de la segunda, y fue entonces que corrió a la planta de arriba. Y sí, ahí estaba su padre, decapitado en el sillón, con una nota en su mano que decía: deuda pagada. No podía creerlo. Sentía una desesperación por entender, por despertar, por huir de ahí. Javier salió corriendo de la casa. Avanzó sin parar por unos minutos, hasta llegar a un puente cercano. Exhausto se paró en uno de los bordes y meditó por unos segundos la increíble tragedia que era su vida. Las imágenes de sus padres muertos aparecían incesantemente en su cabeza, así que aquel pobre joven solo encontró una salida: lanzarse al vacío. Y así lo hizo. Puso un pie en el aire y dejó que su peso se inclinara al abismo. Mientras Javier caía, hizo una plegaria, pidiendo con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Pedía perdón a Dios y a sus padres por todo el mal que les había causado. Tiempo después, en un hospital cercano, un hombre despertaba de un coma. Había permanecido así varios meses, tras una caída de un puente. Nadie sabía quién era. Cuando ya se encontraba mejor, este contó su historia, pero nadie le creía. Era Javier, quien se dio cuenta que todos creían que había perdido la cabeza. Así que decidió, mientras estaba ahí, no hablar más del tema. Al estar recuperado, salió de ese lugar y fue directo a la primera iglesia que encontró. Javier entró y de inmediato se hincó ante el altar, prometiendo enmendar su vida, ser un hombre distinto, costara lo que costara,
con la esperanza de que Dios algún día lo pudiera perdonar. Y así lo hizo. Pasó el tiempo. Consiguió un trabajo sencillo, pero decente, como ayudante de carpintero. Batallaba mucho en su oficio, ya que su columna había quedado muy mal. Una de sus piernas apenas la podía apoyar y sufría de un reflejo que lo hacía parpadear incontrolablemente. Con el tiempo montó su propio taller. Se había convertido en un hombre trabajador, amable y muy apreciado en el pueblo. Raramente incansable por hacer obras de bien, siempre intentando dar la mano al necesitado. En algunas ocasiones, cada que tenía oportunidad, contaba su historia. Era obvio que su conciencia no había encontrado la paz. Luego de muchos años, tras su muerte, aquellos que conocieron su historia comenzaron a replicarla, contando la tragedia de aquel desdichado hombre, uno que nunca encontró la paz, ya que había pagado una deuda al mismísimo diablo, pero con la vida de sus inocentes padres. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto fue Radio Caníbal.